Hola, bueno, vamos a hablar ahora de la importancia del mantenimiento en implantes, que si ya hemos estado comentando un poco sobre la importancia del mantenimiento alrededor de los tejidos periodontales, mucho más importante, casi diría, es en implantes, por la diferencia de los mecanismos de defensa entre unos y otros y la mayor evolución de la periimplantitis. Lo vamos a ver ahora. Vale, la tasa de supervivencia de los implantes es elevada, pero que un implante esté en boca realmente quiere decir que hay un éxito, es decir, a costa de que consideramos que hay éxito o no en un implante que está en boca. Bueno, estos son unos parámetros que en su momento, en 1986, Abrechtson valoró con los cuales podíamos pensar que un implante en boca tenía éxito o no. Si el implante está inmóvil, no tiene movilidad, obviamente podemos hablar de un parámetro exitoso. Que no haya radiolucidez alrededor de los implantes, es decir, que no haya una pérdida de hueso alrededor de los implantes. Que esta pérdida de hueso no sea mayor de 0,2 milímetros por año después de haber pasado el primer año de la colocación del implante, en el cual hay una remodelación fisiológica normal. Que no haya dolor, inflamación alrededor de los tejidos, que no haya infección atribuible al implante como tal. Que el diseño del implante permita realizar una prótesis adecuada, que el paciente se pueda higienizar y que el paciente tenga una estética y una función satisfactorios. Con todos estos datos se prevé que el porcentaje de éxito debería ser de un 85% a los 5 años y de un 80% a los 10 años. Pero la realidad que tenemos en nuestras consultas realmente es bastante diferente, puesto que día sí, día también nos estamos encontrando con casos en los cuales pues podemos ver bien sea inflamación de los tejidos blandos alrededor de los implantes, pérdida de implantes, pérdida de hueso alrededor de los implantes, etc. Entonces, para conocer las patologías periimplantarias es muy importante conocer previamente cuál es la anatomía de los tejidos alrededor de los implantes. Y es que tiene importantes diferencias con respecto a la anatomía de los tejidos periodontales. Vemos a la izquierda el diente, vemos que presenta un ligamento periodontal que va a unir, son fibras que van a unir el diente al hueso, ¿vale? Y que tenemos además unas fibras supracrestales que están colocadas de forma perpendicular, fibras colágenas perpendiculares a la raíz. Estas fibras colágenas en el diente son fibras colágenas de tipo 3. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el implante no tenemos ligamento periodontal. Directamente el implante se va a unir al hueso, lo que se llama una osteointegración, ¿vale? Entonces, todas esas fibras que de alguna manera también nos protegen contra agresiones no van a existir. Y las fibras que están alrededor de los implantes no son fibras perpendiculares como pasaba en los dientes, sino que son fibras que son paralelas a la raíz. Además, son más colágenas, tienen menos fibroblastos y menos vasos sanguíneos. Y el colágeno en este tipo de fibras, sobre todo un colágeno tipo 5. Todo esto va a hacer o va a favorecer que en cuanto tengamos una agresión alrededor de los tejidos periimplantarios, los tejidos periimplantarios no respondan, digamos, también como los tejidos periodontales, porque no es un mecanismo de defensa natural como tal. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que alrededor de los implantes hay 3 factores de riesgo muy importantes y que debemos de controlarlos antes de colocar implantes y una vez que los hayamos colocado también para evitar que estas patologías periimplantarias surjan. ¿Cuáles van a ser esos factores? Bueno, pues por un lado una pobre higiene oral. Al igual que en los dientes, la periodontitis y la gingivitis están causadas por un biofilm. Lo mismo nos va a ocurrir en la periodontitis y en la mucositis. En las patologías periimplantarias, el factor iniciador va a ser el acúmulo de biofilm. Entonces, obviamente, por un lado, si es que el paciente no tiene buena higiene, o por otro lado, el tipo de prótesis que se haya realizado no permite esa buena higiene, pues bueno, va a haber un acúmulo de placa, cálculo de biofilm que nos va a favorecer que se generen estas patologías. Por otro lado, el tabaco. Hay muchos estudios y está demostrado
que los pacientes que fuman, sobre todo más de 10 cigarros al día, tienen mayor riesgo de pérdida de implantes y de sufrir tanto mucositis como periimplantitis. Con lo cual, en pacientes fumadores, antes de colocarles los implantes, hay que avisarles de que existe este riesgo real de patologías periimplantarias o incluso de pérdida de implante, y que lo ideal en su caso sería intentar disminuir ese hábito tabáquico o eliminarlo del todo. Y el tercer factor que está muy relacionado con las patologías periimplantarias es una historia previa de periodontitis. Está demostrado también que todos aquellos pacientes que han sufrido periodontitis, pese a ser periodontitis que ya estén controladas, tienen un mayor riesgo de sufrir también patologías periimplantarias. Con lo cual, todos y cada uno de estos factores los vamos a tener en cuenta tanto antes de colocar los implantes como una vez que los implantes ya estén colocados. Y esto es importante también transmitírselo al paciente, porque muchas veces además los pacientes piensan que les ponemos un implante, que eso le va a durar toda la vida y que eso ya es una solución ideal. Y los implantes son muy buena solución, pero hay que cuidarlos al igual que cuidamos los dientes. Vale, entonces, como os decía, el factor iniciador de estas patologías va a ser un biofilm, una serie de bacterias. Hay numerosos estudios que han concluido en que el biofilm alrededor de los implantes, todo el biofilm que nos está generando la patología periimplantaria, es muy similar al biofilm que existe en la periodontitis. De ahí que también se relacione la periodontitis como un gran factor de riesgo para pacientes con implantes, ¿vale? Entonces se cree que hay una transmisión intraoral, bacterias que ya existen previamente en pacientes periodontales van a colonizar estos implantes y pueden llegar a generar bien una mucositis, bien una periimplantitis. De ahí radica la importancia de que antes de colocar implantes en boca, en nuestro tratamiento implantario, realizar en pacientes periodontales un buen tratamiento. Y esto muchas veces nos vamos a encontrar que no es así, muchas veces esto va a generar problemas, ¿vale? Antes de colocar los implantes, la boca tiene que estar lo más aséptica, lo más libre posible de bacterias periodontopatógenas, porque si no es así, esas bacterias, como estamos viendo, van a colonizar los implantes y hay mayor riesgo de patología. Con lo cual, realizaremos nuestro tratamiento básico periodontal, del cual ya hemos hablado, nuestro raspado y alisado radicular, y una vez que estemos seguros de que nuestro paciente está estable y tiene una técnica de higiene y está en mantenimientos, ahí ya podremos colocar los implantes. Es la forma más segura que tenemos de poder asegurar, dentro de lo que cabe, que esos implantes van a funcionar. Pese a que tendremos que controlar también el resto de factores de riesgo de los que estamos hablando. Entonces, bueno, pues aquí vemos algunas imágenes de acúmulo de placa, bacterias, vemos estos tornillos de cicatrización después de colocar los implantes, que ya el paciente, sin ni siquiera haberse colocado las coronas, no se está higienizando los tornillos, que es muy fácil acceder, con lo cual imaginaros cuando se le coloque pues una híbrida, una sobredentadura, cualquier tipo de rehabilitación que pueda dificultar la higiene. Esto hay que enseñárselo al paciente y explicarle que no puede ser, que se tiene que higienizar mejor y explicarle cómo hacerlo, porque si los pacientes ya de por sí no saben muy bien cómo higienizarse sus propios dientes, imaginaos las prótesis sobre implantes, ¿vale? Vemos también, pues eso, ejemplos en híbridas, en barras, pues que es necesario higienizar, ¿vale? En pacientes que tienen una patología previa periodontal, fijaos, pues también van a tener una patología periimplantaria si además ese paciente pues no es capaz de higienizarse. Entonces, esto en gran parte es labor del paciente, pero también nuestra, es saber comunicarlo y explicarle bien las técnicas de higiene. Bueno, ¿qué factores nos van a influir en que efectivamente hay un acúmulo de biofilm alrededor de los implantes? Bueno, pues que existan dientes alrededor de los implantes. ¿Y cuál es el estado periodontal? Si están estables, si tienen bolsas. Como os digo, es que si tienen bolsas, es un paciente que no está estable, no se debería colocar implantes. Y si ya están colocados, hay que tratarlo. Hay que tratar esas bolsas para evitar que haya una contaminación en el implante. Con lo cual es muy importante valorar el estado periodontal siempre que haya dientes cerca de implantes. El tamaño del surco periimplantario.
Lo que ocurre es que los implantes a veces se entierran más, a veces se entierran menos y ese surco periimplantario puede variar en altura. A mayor altura del surco periimplantario, como vemos en esta imagen, pues es más complicado el realizar una correcta técnica de higiene oral. El tipo de supraestructura, si vamos a colocar una híbrida, cómo adapta la supraestructura de la híbrida, cómo adapta las barras en una sobredentadura. Todos esos son factores que nos van a favorecer o a complicar la higiene y bueno, pues hay que tener en cuenta, ¿vale? El ajuste de los diferentes componentes de las prótesis. La prótesis tiene que ajustar perfecta. Vemos en la radiografía de abajo a la derecha cómo hay un gap entre la corona y el implante. Esos gaps no deben estar porque ahí son microfiltraciones, ahí va a haber bacterias y eso en un futuro va a ser una segura periimplantitis, con lo cual haremos nuestras pruebas protésicas para asegurarnos de que hay un correcto ajuste de todos los componentes. Y en los casos de rehabilitaciones de más de un implante, de puentes, de híbridas o rehabilitaciones completas, lo que vamos a valorar también es que haya un ajuste pasivo, que no haya tensiones en la estructura para evitar también una posible reabsorción ósea asociada a esas tensiones. Y el tiempo de exposición en la cavidad oral de esas bacterias. Si el paciente acude más o menos a mantenimientos o no, es un paciente que lleva con un montón de cálculo un montón de tiempo, sabemos que hay más riesgo de que pueda evolucionar a una periimplantitis y acumular biofilm alrededor de los implantes, etc. Entonces hablamos de dos tipos de enfermedades periimplantarias. Por un lado sería la mucositis y por otro lado las periimplantitis. La mucositis vendría a ser lo que es la gingivitis en dientes, la periimplantitis vendría a ser lo que es la periodontitis, salvando las diferencias. ¿A qué vamos a llamar mucositis? Llamamos mucositis a la presencia de cambios inflamatorios reversibles, como sangrado sondaje, inflamación, supuración, en el tejido que está alrededor de los implantes. Es muy importante saber y conocer que es una patología reversible. De salud vamos a pasar a mucositis y si la mucositis no se trata va a evolucionar muy probablemente a una periimplantitis. Entonces, cuando nosotros en nuestros mantenimientos nos encontramos con pacientes que en algún punto tienen mucositis, tenemos que tratarlo porque estamos a tiempo de revertir ese proceso. Una vez que ya haya una periimplantitis ya es mucho más complicado de tratar. ¿A qué vamos a llamar periimplantitis? Afección patológica asociada a biofilms microbianos que ocurren en los tejidos alrededor de los implantes, que se va a caracterizar, además de por esa inflamación en todo el tejido alrededor de los implantes, porque además hay una pérdida de hueso. Es decir, la periimplantitis ya es irreversible, ya hay una pérdida de hueso que no vamos a poder ganar seguramente, a no ser que podamos hacer algún tratamiento regenerativo. Y bueno, pues tenemos que intentar por todos los medios evitar llegar a ese punto, porque el tratamiento de las periimplantitis, pues no hay un gol estándar, no hay algo que sea ideal, perfecto. Al final, pues cada uno está intentando tratar las periimplantitis y con sus truquillos y con sus cosas, pero el tratamiento de la periimplantitis es mucho menos eficaz que el tratamiento de las periodontitis por todos los factores biológicos que comentábamos antes. Entonces, en nuestras manos está muchas veces el saber ver esas mucositis para que no evolucionen, como decía antes, a periimplantitis. Vale, entonces, hablábamos en el anterior webinar de que en el 2018 se creó la nueva clasificación de enfermedades periodontales. Y algo muy importante que surgió en esta nueva clasificación es que el cuarto grupo de trabajo se basó en el estudio de la definición de patologías periimplantarias y salud periimplantaria. Hasta entonces, la anterior clasificación, que llevaba ya 20 años siendo utilizada, no hablaba de implantes, ¿vale? Entonces se vio que era necesario también añadir las definiciones pues, relacionadas con la salud y las patologías periimplantarias. Entonces, se habla de salud periimplantaria en aquellos casos en los cuales no hay signos clínicos de inflamación, no hay sangrado ni supuración al sondaje suave, no hay un aumento de la profundidad de sondaje comparando con mediciones previas y que no hay pérdida ósea. Mientras que la mucositis periimplantaria se definió como un proceso que es reversible, como veíamos antes, en el cual podemos ver
sangrado o supuración al sondaje, que no hay pérdida ósea, por ello reversible, y que va a preceder a la periimplantitis. Lo que os comentaba antes, esto lo vamos a ver en los mantenimientos y muy importante que lo sepamos detectar para intentar evitar que haya una evolución a periimplantitis, porque el peor de los escenarios es precisamente este, la periimplantitis, en la cual, además de sangrado, supuración y aumento de la profundidad de sondaje comparado con exploraciones previas, pues va a haber una pérdida de hueso. Es muy importante valorar el tema de la profundidad de sondaje porque no es como en dientes que a partir de 4 ya hay bolsa. En implantes tenemos que ir sondando después de cargar el implante y ver la evolución de los sondajes porque pues puede que haya un pilar muy largo o que el implante esté enterrado. Las mediciones no se toman exactamente de igual forma que en dientes, ¿vale? Entonces, por eso es por lo que hacemos el matiz de que no hay una profundidad de sondaje aumentada con respecto a las exploraciones previas. Vale, entonces, en cuanto a la incidencia que podemos tener de las enfermedades periimplantarias, como decimos, la mucositis, inflamación sin pérdida de hueso, periimplantitis, inflamación y pérdida de hueso, según este estudio de 2008, habla de que un 80% de los pacientes con implantes tienen mucositis y entre un 28 y un 56 periimplantitis. Esto estaría en relación con el número de implantes. El 50% de los implantes tienen mucositis, entre el 12 y el 43% de los implantes tienen periimplantitis. Es un índice muy elevado y creo que cada vez más, porque al final pues cada vez es cierto que se están poniendo más implantes y bueno, pues por ello y de ahí la importancia precisamente de realizar un buen mantenimiento periimplantario, no solo en pacientes que ya tengan mucositis o periimplantitis. Desde un inicio hay que explicarle al paciente que después de realizar un tratamiento con implantes tiene que acudir a citas de mantenimiento precisamente para prevenir que pueda haber una evolución a patologías periimplantarias, ¿vale? En este estudio de 2018 de Daniel Rodrigo e Ignacio Sanz, se dice que al menos 1 de cada 4 pacientes que tienen un implante dental, es decir, un 24%, desarrollan periimplantitis en aproximadamente un tiempo de 9 años. Y que si además hablamos de mucositis, se diría que hasta el 50% de los pacientes que tienen implantes presentan o bien mucositis o bien periimplantitis. Esto es un índice muy elevado, ¿vale? De ahí, pues eso, la importancia de la prevención, ¿vale? ¿Cómo vamos a tratar estas patologías periimplantarias? ¿Cómo vamos a tratar nuestra mucositis? ¿Y cómo vamos a tratar nuestra periimplantitis? Bueno, el tratamiento de la mucositis, como sabemos, bueno, y como os he dicho antes, sería más o menos como el equivalente de una gingivitis. Es un cuadro que es reversible y es un tratamiento más sencillo, pero que tenemos que realizar y controlar y asegurarnos de que ha funcionado. Vamos a realizar un control mecánico con nuestros ultrasonidos, raspados, los aparatos de aeropulido, etcétera. Y si lo consideramos un control químico, mandar clorhexidina, reforzar técnicas de higiene, ¿vale? Y todo esto va a estar enfocado a la desestructuración del biofilm, a reducir las bacterias que nos están causando esa mucositis y a favorecer las condiciones para que sea un biofilm compatible con la salud. El tratamiento de las periimplantitis, como comentaba, es un tratamiento ya más complejo porque muchas veces no da los resultados deseados porque el tejido no responde igual que un tejido periodontal. Vamos a distinguir 2 tipos de tratamientos. Por un lado, un tratamiento no quirúrgico, que puede ser un tratamiento mecánico, pues como decía, un desbridamiento mediante ultrasonidos, curetas, aeropulidores, etc. Un tratamiento químico, nos vamos a ayudar de pastas específicas, antimicrobianos, etc. Y en ocasiones se puede utilizar también la terapia láser. Muchas veces este tratamiento no quirúrgico va a preceder a un tratamiento quirúrgico. En otras ocasiones simplemente es el único tratamiento que se va a realizar, ¿vale? En caso de tener que realizar un tratamiento quirúrgico porque los parámetros periimplantarios después del tratamiento no quirúrgico siguen sin mejorar lo suficiente, pues a veces necesitaremos realizar, y dependiendo del tipo de defecto, un tratamiento resectivo
o bien un tratamiento regenerativo para intentar regenerar el hueso, o directamente si el implante ya está muy mal. Generalmente se dice que cuando hay una pérdida de hueso de más del 50%, tiene un pronóstico malo y normalmente realizamos la explantación, es decir, quitamos el implante. Y todo esto va enfocado como fin final a realizar nuestros mantenimientos de implantes, ¿vale? Y insistirle mucho al paciente en su importancia. Vale. Yo siempre digo que el mejor tratamiento es una buena prevención, el realizar estos mantenimientos, ya os digo, no solo en pacientes que ya tengan una mucositis o una periimplantitis, sino en pacientes que tengan colocados implantes y que cada 6 meses o el tiempo que valoremos le vamos a hacer unos mantenimientos para evitar que el tejido periimplantario, que es tan frágil, ante cualquier agresión pueda surgir algún tipo de patología, ¿vale? Vamos a prevenir que haya una mucositis o sobre todo una periimplantitis. Y esto se lo tenemos que explicar al paciente antes de ponerle implantes, no después. Esto, él tiene que ser consciente de que se va a tener que cuidar eso, igual que tienes tu coche y lo tienes que llevar a revisión, etcétera. Esto no es ponerte y olvidarte, esto necesita su mantenimiento, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo esto, como os digo, se lo vamos a explicar al paciente. Hay numerosos estudios que nos hablan efectivamente de que es muy importante en implantes, especialmente importante realizar esta terapia de mantenimiento, porque si no aumenta mucho la incidencia de periimplantitis y el fracaso de los implantes. Teniendo en cuenta, como os decía previamente, que en la periimplantitis vamos a tener diversos factores de riesgo, como eran la historia previa de periodontitis, que sean pacientes fumadores, determinadas alteraciones sistémicas o, por ejemplo, factores protésicos, que lo vamos a ver ahora después también. Entonces, hay numerosos estudios que nos hablan, pues eso, de la necesidad y de la importancia de realizar unos sistemas, unas visitas sistemáticas de mantenimiento. Se intenta, según vemos el estudio de Monge de 2017, que esos mantenimientos no superen los 6 meses. En implantes quizá es algo más estricto, ¿vale? Se prefiere siempre que se pueda que se hagan por lo menos 2 veces al año los mantenimientos alrededor de los implantes y a veces, en ocasiones, incluso cada menos tiempo, sobre todo en pacientes que tengan pues, un mayor riesgo por todos los factores de riesgo que puedan sumar, ¿vale? Entonces vamos a encontrar una serie de ventajas por las cuales vamos a realizar nuestros mantenimientos en implantes, aparte de todo lo que ya llevo dicho previamente. Pero al igual que en mantenimientos en dientes, pues vamos a poder visualizar otras patologías. Si es un paciente que sigue teniendo dientes, pues vamos a poder valorar si hay caries, si hay alguna otra afectación en los dientes, cómo están las restauraciones. Vamos a ver también posibles lesiones en la mucosa, la lengua, ver un poquito toda la cavidad oral. Vamos también a fidelizar al paciente. Con estas visitas el paciente pues va a ver que sus implantes funcionan, que todo va ok generalmente. Entonces, bueno, pues el paciente va a ser él el que va a reclamar el tratamiento, va a venir a sus citas de mantenimiento, va a estar controlado, él sabe que va a estar controlado a nivel de toda la boca, que va a estar con su odontólogo cada 6 meses o con su higienista y bueno, pues es una forma muy buena de fidelizar al paciente y al final esto supone también una ventaja económica. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que el poder prever que no haya una mucositis, prevenir una mucositis, una periimplantitis, va a evitar que tengamos que hacer segundos tratamientos, segundas cirugías, volver a cambiar las prótesis y bueno, pues esto supone también para la clínica una gran ventaja económica. Tenemos este estudio de 2019 que nos habla sobre el cumplimiento de los pacientes en el mantenimiento periimplantario. Y lo que dice es que es totalmente insatisfactorio. Los pacientes se ponen los implantes y se olvidan. Y eso en parte es quizá porque el odontólogo no ha sabido transmitirle la importancia de esos mantenimientos, pero también puede ser por una actitud previa o características
del paciente, de la forma de ser del paciente. No toda la culpa va a ser del higienista, del odontólogo. Pero nosotros, dentro de lo que podamos y de lo que está en nuestras manos, es muy importante que informemos al paciente de la situación, de la necesidad de acudir a estas citas de mantenimiento para evitar posibles complicaciones futuras y de motivarle, ¿vale? Vale, entonces, tenemos que individualizar cada caso a la hora de valorar cada cuánto vamos a realizar nuestros mantenimientos. Como os digo, hay muchos factores de riesgo, tenemos que valorar si es paciente no fumador, si tenía periodontitis, factores sistémicos, la capacidad de higienizarse que tiene el propio paciente, cómo es el paciente, si generalmente acude a consulta de forma habitual, es cumplidor, si tiene buena higiene, si no, ver un poco cómo están los tejidos perimplantarios, verlo todo, una visión integral para poder valorar pues cada cuánto vamos a realizar estos mantenimientos. A nivel de implantes no hay un protocolo claro ni de tratamiento ni de mantenimiento. Digamos que un poco cada maestrillo tiene su librillo. Sí que hay unas pautas más o menos establecidas, pero como os decía, no hay un gol estándar en el tratamiento de las perimplantitis o de las patologías perimplantarias. Entonces, bueno, pues cada uno al final se ha ido adaptando un poco a su propia mano, a sus propias experiencias, ¿vale? Pero bueno, pues como os digo, sí que hay unas pautas que más o menos sí que tenemos que seguir a la hora de realizar nuestro mantenimiento en implantes. Lo primero, al igual que en dientes, igual de importante es conocer la historia clínica actual del paciente. Cada vez que este paciente acuda a sus mantenimientos, vamos a actualizar la historia médica, los medicamentos, las modificaciones en las alergias, enfermedades, si hay embarazo, modificaciones en los hábitos tabáquicos, si es que los tuviese, y todo esto lo vamos a anotar en la historia porque, como decimos, parte de estos datos nos van a servir para luego poder valorar o dar un pronóstico a los implantes y valorar la evolución de una posible patología perimplantaria. A continuación, lo que vamos a hacer es valorar los implantes, ¿vale? Vamos a valorar, lo ideal sería también realizar un periodontograma completo, si hay dientes, pues sobre dientes y sobre implantes. Vamos a medir la profundidad de sondaje, como os decía, no es que haya una profundidad a partir de la cual hay una patología, es ver la evolución, que esa profundidad de sondaje en los diferentes mantenimientos no sea aumentada. Vamos a ver si hay sangrado al sondaje que nos puede estar indicando una posible mucositis o una posible perimplantitis, al igual que la supuración. Vamos a medir o a ver cómo están los tejidos alrededor del implante, si hay inflamación, si están hiperplásicos, si hay o no encía queratinizada, que no es que la tengamos que necesitar, porque si el implante está bien, según estudios, pues en principio no tendríamos problema, pero una ausencia queratinizada a veces sí que puede derivar en un mayor riesgo de perimplantitis y de mucositis. ¿Cómo es la higiene? Si hay placa bacteriana, si hay cálculo, si el implante se mueve o si la corona sobre implante se mueve, que en tal caso atornillaremos. Si vemos que hay alguna zona donde hay algún problema, donde valoramos que puede haber una mucositis, una perimplantitis, obvio que vamos a realizar una radiografía. Entonces tenemos que valorar un poquito todo y esto, además, si hay dientes, pues nuestro periodontograma con dientes también, como en un mantenimiento habitual de dientes. Muchas veces levantamos la prótesis y nos vamos a encontrar este tipo de imágenes. Fijaros cómo está esta encía de inflamada, de hiperplásica, fijaros la placa, restos de comida, porque muy probablemente este paciente lleve una prótesis híbrida que no se puede higienizar. La típica prótesis híbrida que está muy pegada a la encía, con forma de silla de montar en la zona que serían los pónticos. Y bueno, pues en estos casos, si nosotros solo nos dedicamos a realizar nuestro mantenimiento y a limpiar toda esa placa, restos de comida, etcétera, pero no modificamos la prótesis, pues cuando venga nuestro próximo mantenimiento estará igual o peor, con lo cual en estos casos
pues derivamos al odontólogo para que modifique la prótesis y favorezca que haya una buena higiene. Con respecto a levantar o no las prótesis, bueno, siempre que podamos vamos a intentar levantar las coronas, híbridas o sobredentaduras. Las híbridas lo ideal sería levantarlas 2 veces al año, sería lo ideal, más si no tienen un buen acceso a la higiene. Rehabilitaciones sobre metal porcelana, en principio si hay una buena higiene y no hay periimplantitis no sería necesario. Y las sobredentaduras, como es muy sencillo levantar, pues siempre las vamos a levantar para realizar nuestros mantenimientos. Y después de todas estas mediciones, lo que vamos a hacer es realizar nuestro tratamiento de mantenimiento como tal, lo que sería el desbridamiento alrededor de los implantes, cuyo principal objetivo es eliminar todo el biofilm, la placa y el cálculo que nos puede generar una mucositis o una periimplantitis para restablecer la salud periimplantaria. Vale, entonces nuestro desbridamiento en los implantes puede ser a nivel manual o a nivel mecánico. A nivel manual vamos a utilizar curetas, ¿vale? Hay diferentes tipos de curetas específicas para implantes, de fibra de carbono, de teflón, de plástico, de titanio. Bueno, esto un poco también a gusto de cada doctor o de cada higienista. Sí es cierto que las que son más blanditas, tipo fibra de carbono, teflón o plástico, si hay depósitos muy endurecidos o muy adheridos contra la superficie del implante, a lo mejor no los eliminan bien, ¿vale? Entonces, en este caso, igual sí que son mejores las de titanio. Hay mucha controversia en cuanto a si las curetas de titanio pueden o no rayar la superficie del implante. En principio parece ser que no habría problema. Entonces, bueno, yo es verdad que funciono mejor con las de titanio porque me aseguro más la eliminación de esos depósitos de cálculo. Y también podríamos realizar un desbridamiento a nivel mecánico, ¿vale? Lo que sería utilizar ultrasonidos. Al igual que con las curetas, hay diferentes tipos de material para no dañar la superficie de los implantes ni las prótesis. Hay puntas de goma, puntas también de teflón, de fibra de carbono, puntas de titanio. Esto es probar y que, bueno, pues cada profesional valore el riesgo-beneficio, ¿no? Yo creo que lo importante al final es, con lo que podamos, pues, realizar un desbridamiento adecuado de la superficie para eliminar todo ese biofilm. Y en el mantenimiento de implantes lo que vamos a poder utilizar también es el aeropulidor, al igual que en el mantenimiento en dientes, ¿vale? Tiene también la ventaja que nos va a unir parte de ultrasonido con la parte de aeropulidor. Y ambas se pueden utilizar en implantes, pero sí que hay que saber que llevan puntas específicas y mangos específicos. No serían los mismos que utilizamos sobre dientes, ¿vale? Entonces, este aeropulidor lo vamos a poder utilizar tanto en el tratamiento no quirúrgico de las periimplantitis, como os decía previamente, a veces realizamos un tratamiento no quirúrgico previo al tratamiento quirúrgico o solo realizamos un tratamiento no quirúrgico y en este caso el aeropulidor es un complemento que nos va a funcionar muy bien. O vamos a poder utilizarlos también en nuestras terapias de mantenimiento. Vale, entonces el PTA, en cuanto a la parte de ultrasonido relacionada con implantes, la desviación la vamos a realizar con estas puntas que se llaman puntas PIC, ¿vale? Son puntas ultrasónicas con un recubrimiento de poliéter. Esto lo que hace es eliminar todo el biofilm, todo el cálculo, ¿vale? Por el tipo de vibración que genera, pero ese recubrimiento hace que no haya alteraciones en la superficie del implante y además hace que para el paciente no sea tan desagradable como quizá otro tipo de tratamientos, ¿vale? Es más agradable, entonces, bueno, funciona muy bien. Aquí vemos, por ejemplo, pues cómo estamos utilizando la punta PIC alrededor de un implante en el mantenimiento, ¿vale? Estas puntas tenemos dos tipos en concreto en este aeropulidor PTA.
la P94 y la P95. La P94 es un poquito más cortita, la P95 es más larga, pues quizá para zonas en las que la que es más cortita no acceda bien, zonas más posteriores, etcétera. Bueno, pues podemos ver en las imágenes cómo se adaptarían y funcionarían perfectamente alrededor de las zonas de los implantes. En cuanto a la parte de aeropulido alrededor de los implantes, en este caso lo que vamos a utilizar es este mango con la tobera, ¿vale? Para usar el spray de glicina en este caso, porque generalmente vamos a utilizarlo en zonas donde la profundidad de sondaje está aumentada. Entonces, en caso de los implantes, no vamos a usar el bicarbonato como usábamos en dientes, sino que directamente vamos a usar el polvo de glicina, que va a salir a través de la tobera y vamos a ir irrigando alrededor de toda la superficie del implante. Vamos a dejar la tobera introducida en el surco aproximadamente 5 segundos en cada cara de cada implante, por vestibular 5 segundos, mesial, distal y lingual o palatino. Vale, hay numerosos estudios que apoyan el uso de aeropulidores de glicina en terapias de implantes, tanto en mantenimientos como en tratamientos no quirúrgicos. Hay diferentes estudios que nos dicen que en la superficie de titanio no se va a ver alterada por el uso de polvo de glicina, mientras que hay quizá otros tipos de polvo que sí que podrían llegar a rayar esta superficie. Muchos estudios hablan de que es mucho más cómodo, además, para el paciente utilizar aeropulidores de glicina en tratamientos de periimplantitis o mantenimientos de implantes que el raspado y alisado radicular habitual y que funcionan muy bien tanto para la mucositis como la periimplantitis, ¿vale? Hay una buena ganancia de inserción clínica, mejor que con raspado y alisado radicular y clorexidina y además, como os digo, para el paciente es muy agradable y más cómodo que un tratamiento con raspado y alisado radicular al uso, con lo cual tiene la ventaja de que además de que se ha demostrado clínicamente que mejora mucho los parámetros periimplantarios, pues el paciente está más cómodo, con lo cual, pues bueno, todos salimos ganando, ¿no? Usamos, como decía, y vemos aquí en el estudio de Cochise de 2012, la glicina mejor que el polvo de bicarbonato para evitar rayar o modificar la superficie del implante, pero es que además parece ser, según este estudio nos habla, de que la glicina podría tener además cierto efecto bacteriostático. Tenemos aquí un caso realizado en la Universidad Alfonso X, en el máster de prótesis y perimplantología, que, bueno, pues esta es una paciente que tiene 45 años, no fumadora y presentaba una mucositis brutal alrededor del implante del 46. Esta paciente llevaba tiempo sin acudir a sus mantenimientos y bueno, pues acudió pues eso, con mucha inflamación, sangrado, vemos la parte del periodontograma correspondiente, esto fue el 18 de febrero, y bueno, pues vemos que tiene sondaje generalizado, sangrado, presentada placa, etc. Bueno, se realizó mantenimiento con el aeropulidor, primero se pasó la punta PIC y después la parte del aeropulidor con la tobera y el spray de glicina. Y el 10 de abril se le realizó una reevaluación. Vemos en los sondajes y en los sangrados que la mejoría es considerable, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, hemos evitado que esta mucositis permanezca, que pueda derivar en una periimplantitis, con lo cual, pues como os he dicho antes, el mejor tratamiento al final es una buena prevención y con este aparato, en este caso, pues nos ha funcionado perfectamente para evitar que continuase ese estado de inflamación alrededor del implante. Con lo cual, ¿cuáles van a ser las ventajas del uso del aeropulidor alrededor de los implantes? Bueno, pues como os decía, y también lo dicen los estudios, el paciente va a notar mucha más comodidad que con otros tipos de tratamiento habituales o tradicionales, con lo cual vamos a necesitar menos tiempo en esos mantenimientos porque bueno, pues va a ser más cómodo la experiencia tanto para el paciente como para el odontólogo o para el higienista y por lo tanto vamos a abaratar también costes. Hay otras formas
otros complementos para poder realizar nuestro desbridamiento, como pueden ser, por ejemplo, el uso de láser, el uso de terapia fotodinámica, en la cual colocamos determinada sustancia y la activamos con luz, etcétera. Todos son al final elementos que nos van a ayudar a eliminar bacterias, que es el principal objetivo, ¿vale? Bueno, serían complementos. Lo que es muy importante después de realizar nuestro desbridamiento en el mantenimiento de implantes es explicarle al paciente, como os decía previamente, las técnicas de higiene. Si un paciente no se sabe cepillar bien los dientes, imaginaros cómo se van a cepillar zonas de prótesis sobre implantes cuyo acceso quizás sea más complejo. Tenemos que instruir al paciente, explicarle las diferentes técnicas, uso de irrigador, los cepillos interdentales, como vemos en las imágenes, el Superfloss o los diferentes tipos de cepillo que están hechos para cada tipo de rehabilitación y que nos van a ayudar mucho a mantener una buena técnica de higiene. Pero hay veces que no solo depende de la técnica de higiene del paciente. Como os decía, muchas veces nos vamos a encontrar con que hay un factor protésico muy marcado y muy importante que nos está generando o favoreciendo que haya un acúmulo de biofilm y por lo tanto una mucositis. Muchas veces, pues, la existencia de troneras muy cerradas o muy abiertas, puntos de contacto muy abiertos que favorezcan que haya impactación de comida. Todas las zonas, digamos que serían de los pónticos, donde no va el implante, que en vez de estar en formas ovoides, pues tienen formas de silla de montar, donde hay zonas donde se nos van a acumular bacterias y va a ser imposible que el paciente se higienice. Pues bueno, va a derivar en lo que vemos en la imagen, en esa mucositis o incluso en la perimplantitis. Fijaos en la imagen de abajo a la izquierda, esa prótesis que tiene esa encía de porcelana rosa que está tan pegada a la encía. Bueno, muchas veces el paciente va a ser el que nos va a demandar que la encía o que la parte rosa de la prótesis o que la prótesis se pegue todo lo que pueda a la encía. Nosotros somos los que les tenemos que hacer ver que si está muy pegada la encía no se va a poder higienizar de ninguna manera. Entonces, tenemos que buscar ahí un poco un equilibrio entre estética y funcionalidad y comodidad para que el paciente se pueda higienizar. Entonces, esto si lo vemos en nuestros mantenimientos tendremos que derivar para que se realicen las modificaciones protésicas oportunas para llegar a esto. Estos son prótesis que no van a favorecer el acúmulo de placa. Fijaos los pónticos ovoides, ahí no se va a retener comida. Fijaos lo bien pulidas que están estas prótesis, que hay una cierta distancia de la encía al borde de la prótesis para que podamos higienizar bien. Esto es muy importante también y es muy importante saber verlo también en nuestros mantenimientos. Vale, entonces, como os decía, no va a haber un protocolo fijo de realización de mantenimiento de implantes, pero bueno, yo os propongo aquí un par de protocolos que nos pueden servir un poco de guía. Este primer protocolo habla de que daríamos una primera cita después de cargar el implante al mes. En esta primera cita lo que vamos a realizar es un sondaje alrededor de los implantes para ver cómo están los tejidos, ver si hay sangrado, inflamación, si hay cálculos, si hay placa, a ver un poco cómo se está higienizando el paciente y lo que vamos a realizar es una instrumentación mecánica con nuestro aeropulidor, como decíamos, nuestras puntas PIC con el polvo de glicina. Si lo consideramos, podemos realizar también una aplicación de gel de clorexidina o de clorexidina en una jeringa en las zonas periimplantarias y, bueno, pues motivar al paciente en técnicas de higiene oral y explicarle al paciente cuál es la situación. La segunda cita se daría luego a los 3 meses y volveríamos un poco a lo mismo, volver a tomar las mediciones, ver un poquito cómo está todo, cómo están los tejidos, realizar radiografías en caso de que consideremos y volver a instrumentar con nuestro aeropulidor, nuestra punta PIC, nuestra tobera con el spray de glicina, con el polvo de glicina, motivación en instrucciones de higiene oral y en los casos en los que quizá podamos utilizarlo, tengamos esa opción, pues utilizar el láser, terapia fotodinámica, etcétera, si viésemos que es adecuado. Y si el paciente tiene un buen mantenimiento y está todo correcto, ya en principio citaríamos al paciente para sus mantenimientos cada 6 meses.
Una duda importante que surge muchas veces es sondar o no los implantes y con qué sondarlos. Bueno, hay muchos estudios con respecto a esto. Es muy importante sondar los implantes. Lo ideal sería poder sondarlos sin las prótesis, porque nos va a dar las mediciones más acertadas, ¿vale? Y en cuanto al tipo de sonda, es indiferente. Se ha demostrado que se puede usar perfectamente una sonda de titanio o de acero porque simplemente sondando no vamos a alterar la superficie radicular, con lo cual no necesitaríamos específicamente una sonda. En cuanto al protocolo de mantenimiento, vamos a realizar nuestro sondaje y vamos a valorar cómo está ese implante y el tejido alrededor del implante. Si no tiene profundidades de sondaje aumentadas, si no tiene sangrado de sondaje y además no hay pérdida ósea, bueno, pues lo que vamos a hacer es un refuerzo en las técnicas de higiene, es un repaso de la higiene, un desbridamiento con nuestro aeropulidor o a nivel manual con curetas en las zonas en las que considerásemos y podemos valorar aplicar antimicrobianos. En el caso de que no haya profundidades de sondaje aumentado, pero sí que empecemos a ver que hay supuración o sangrado sin pérdida ósea, es decir, mucositis, pues vamos a realizar un refuerzo en los protocolos de higiene oral, vamos a realizar un desbridamiento con nuestro aeropulidor o también con técnicas manuales, vamos a valorar aplicar antibióticos de forma local o incluso a veces sistémicos, ¿vale? Y mandaremos seguramente antimicrobianos para ayudar a desinflamar y a eliminar las bacterias restantes en la zona. Y en aquellos casos en los que en los mantenimientos veamos que las profundidades de sondaje no están aumentadas, no hay presencia, perdón, si hay presencia de sondaje o de supuración y además tenemos pérdida ósea, es decir, ya estamos valorando que haya una perimplantitis, además de todo lo demás, de todo lo anterior, vamos a hablar también de posibles técnicas quirúrgicas, resectiva, regenerativa o la que se valore dependiendo del tipo de defecto. Y realizar también terapias con láser. ¿Cada cuánto vamos a realizar nuestros mantenimientos? Bueno, pues un poco como venimos hablando hasta ahora, vamos a realizar nuestro cuadrito de nuestra araña de riesgo, vamos a valorar cuáles son los factores locales y sistémicos y conforme a esto, pues vamos a citar al paciente a los 4 meses, a los 6 meses, en teoría no más de cada 6 meses. Y como os venía diciendo, esto es está especialmente estipulado en implantes que como mucho pasan 6 meses entre un mantenimiento y otro porque tenemos un mayor riesgo de que haya patologías a nivel periimplantario. Lo siguiente será programar la siguiente visita con el paciente en función del riesgo, de todos los datos que hayamos recaudado, pues como os digo, cada 4 o 6 meses o lo que se valore y realizar nuestros mantenimientos pues de la forma más completa y más adecuada posible.